Muy bien, amado hermano, Dios te bendiga, Carlito. Gracias por todo tu cariño, por el apoyo al ministerio. Y bueno, aquí seguimos trabajando juntos. Estoy un poquito afónico, pero lo que vas a comenzar hoy, hermanito, en cuanto a las enseñanzas, es algo muy importante. Y yo quiero que tomes en cuenta estos comentarios que voy a enviarle. Va a hablar acerca de los pactos, ¿verdad? Bueno, Dios es un Dios que hace pactos. Los hace y los cumple, ¿verdad? El hombre con Dios no puede hacer pactos, porque los pactos se hacen entre dos iguales. El hombre lo que hace son votos al Señor, hace votos al Señor. Porque el pacto significa testamento, algo que está escrito. ¿Y cómo va a ser posible que el hombre va a hacer un pacto escrito con Dios como si el hombre tuviera el poder que Dios tiene? Obviamente nosotros fallamos a las simples promesas que hacemos, mucho menos que nos mantengamos íntegros en un pacto, ¿verdad? Entonces, solamente Dios es el que hace pactos. Y Él hizo 7. Recuerde que 7 es el número de la perfección. Vamos a enumerarlos. El primer pacto que Dios hizo con el hombre fue el pacto con Adán. Ese pacto con Adán está en Génesis 3:21. Ese pacto en el cual Dios les dio cobertura con pieles, cobertura del pecado. Lo puede leer ahí en Génesis 3:21. ¿Cuál es la señal que ese pacto tiene? Son las pieles con las cuales Dios cubrió a Adán y Eva. Esas pieles fueron producto de unos corderos que murieron. Y ese cordero, sirvió para tapar el pecado que había cometido Adán y Eva. Mire qué lindo. Y Cristo es el Cordero de Dios que muere en la cruz también para cubrir nuestro pecado. Ahí está usted viendo cómo es el equilibrio que Dios tiene, ¿verdad? Ese es el primer pacto. El pacto con Adán aparece en Génesis 3:21 y la señal son las pieles que se sacaron del Cordero para cubrir a estas dos personas. Muy bien. El segundo pacto, el pacto con Noé. Ese pacto se conoce como el pacto noático. Ese fue el pacto con Noé. ¿Cuál fue la señal? La señal fue el arco iris. Con ese arco iris Dios hace pacto que nunca va a volver a destruir la tierra con agua. Y Pedro, en las cartas de Pedro, dice que si el mundo antiguo fue destruido con agua, este mundo va a ser destruido con fuego. Perfecto. Ahí estamos viendo cómo Dios cumple, ¿verdad?, su pacto. Ya no más destrucción con agua, sin embargo, va a ser destruido con fuego. El pacto con Noé tiene su señal, el arco iris. Ese es el segundo. Vamos al tercero. El pacto con Abraham, el primer patriarca, Abraham. Siempre se menciona a Abraham, Isaac y Jacob. El abuelo, el papá y el nieto. Esos 3 patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. El pacto abrámico se llama, el pacto que hizo con Abraham. ¿Cuál fue la señal de ese pacto? La tierra prometida y el hijo prometido. Recuerde, hermano, que lo que más quería Abraham, lo que más quería en su corazón era tener un hijo. Entonces Dios hizo pacto con él de que le iba a dar un hijo y se lo dio a sus 100 años. Y bueno, además de eso, le cumplió lo de la tierra prometida. Entonces, el tercer pacto, que es la historia de Abraham, usted la puede buscar bien, está en esa historia en Génesis 12, ¿verdad? Tiene 2 señales: la tierra prometida y el hijo prometido. Ya llevamos 3. El cuarto pacto es el pacto con Moisés. Otros le llaman, oiga bien, el pacto del Sinaí, porque ahí en el monte Sinaí fue donde se encontró Moisés con Dios. ¿Y cuál es la señal que Dios dio en ese pacto? Fue la señal de la ley, las tablas de la ley.
los 10 mandamientos. ¿Qué más señal, verdad? Dios entregó ahí en ese pacto. El pacto con Moisés se le conoce como el pacto mosaico. También se le conoce como el pacto sinaítico, porque fue en el Sinaí. La señal fueron los 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿verdad? Y también el mandamiento de guardar el sábado. ¿Qué le parece? Por eso es que los judíos guardan el sábado, porque fue señal para ellos. Ahí lo puede ver en Éxodo 20, todo el capítulo, y en Éxodo 24, 7. Ya tenemos el cuarto pacto. El quinto pacto, este no aparece, hermano, aquí en el libro que estamos estudiando, no aparece, pero yo se lo voy a mencionar. Es el pacto con Leví, con la tribu de Leví, de donde están los sacerdotes. El pacto donde están los sacerdotes de Leví, a los cuales Dios no les dio heredad, sino que le dijo a ellos les dijo que todas las tribus iban a estar alrededor de ellos, ¿verdad? Como protección y también para provisión, para que ellos se encargaran solamente de la administración del pueblo, para que ellos se encargaran solamente de las cosas del altar. Ese es el pacto con Leví. Y les dio una señal, hermano. ¿Y sabe cuál es la señal? Es la sal. La sal. Eso se encuentra en Levítico 2, del 11 al 13. Levítico capítulo 2, del 11 al 13. Ese es el quinto pacto, que no lo encontramos aquí en estos pactos que estoy viendo acá de la verdad fundamental. Yo se lo estoy enseñando, el pacto con Leví. Sexto pacto, el sexto pacto, es el pacto que hizo con David. ¿A David qué le prometió el Señor? A David le prometió el trono. A David le prometió que en su trono se sentará uno que será rey para siempre. Y usted y yo ya sabemos quién es. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el pacto con David. Se le llama pacto davídico. Pacto davídico, porque fue con David. ¿Cuál es la señal? El trono. Mire usted, hermano, que cada pacto tiene una señal. Cada pacto tiene una señal. La señal fue el trono. El trono. Eso lo puede encontrar en 2 de Samuel. Este sí tiene bastantes citas aquí. 2 de Samuel 7, Salmo 89, 3 y 4. Pacto de David. Ese fue el sexto. Y el séptimo pacto. ¿Cuál es el séptimo pacto? El nuevo pacto. Ya ese ya no es con Israel, sino que ya ese es con los gentiles también. Con los gentiles y cualquier israelita que quiera sumarse, ¿verdad? Es el nuevo pacto. El Nuevo Testamento. Quiero contarle algo. La palabra pacto significa testamento. Ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Los judíos no reconocen este nuevo pacto porque ni siquiera reconocen a Cristo. Pero nosotros como iglesia sí lo reconocemos. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? La señal es la sangre, porque ese pacto fue sellado con sangre, y la señal es la cruz. Aleluya. El pacto, la señal, la sangre y la cruz. Ahí están los 7 pactos. Fuera de esos pactos, mi hermano, pare de contar. Fuera de esos pactos no hay más. Es mentirillas, son mentirillas. De esos que dicen, pacta con Dios. Y dicen, y séllalo con una ofrenda. Olvídese, hermano. No podemos agregarle a la palabra de Dios ni una jota ni una tilde. ¿Por qué le voy a meter yo otro pacto? Un octavo pacto. No, no cabe. Están los 7 pactos y los 7 pactos tuvieron su señal y Dios ha cumplido los 7 de ellos. Ahora no hay más que hacer. Eso quiero que lo hable bien porque usted sabe cómo está de moda, ¿verdad, hermano? El asunto de los pactos y sellarlos con dinero.
Los que salen beneficiados son las personas que andan en esa onda. Y las ovejas siempre salen pelonas, salen peladas, salen trasquiladas. Entonces en Shekinah enseñemos los 7 pactos. Podrá venir alguno a decirle, pero Jacob le hizo pacto a Dios. No, Jacob no le hizo pacto a Dios. Jacob le hizo un voto que es diferente. El voto es diferente. Eso está escrito en Génesis 28, del 19 al 22. Jacob le dijo, si tú estuvieres conmigo, donde yo vaya y todo lo demás, entonces tú serás mi Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ese es el voto que hizo Jacob. Y Dios le cumplió. Usted sabe, cuando andaba huyendo de Esaú y se fue donde Labán, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Sí, cuando venía Jacob de donde Labán, venía con 2 mujeres. Cada mujer traía 5 esclavas y traía vacas, bueyes. Y en una parte dice, solo pasé este Jordán con mi bastón y hoy vengo de vuelta con mis 2 campamentos. Y ahí fue donde se le apareció Dios y luchó con Dios y Dios lo bendijo y le cambió el nombre. Porque Jacob cumplió su voto, un voto. Lo que los hijos de Dios deben hacer son votos, un voto. Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú estás conmigo, entonces yo voy a tratar de hacer esto, hacer aquello. No podemos hacer pactos porque no tenemos la estatura de Dios. Recuérdelo, cada pacto tiene su señal, ¿verdad? Cada pacto tiene una señal. Voy a repetírselo. El de Adán, las pieles del cordero que Dios sacrificó para cubrirlos. El pacto con Noé, el arco iris. El pacto con Abraham, la tierra prometida y el hijo prometido. El pacto de Moisés, las tablas de la ley y el día sábado. El pacto de Leví, la sal. El pacto con David, el trono. Y el nuevo pacto, que es la señal, es el Nuevo Testamento. De Hechos para adelante, ¿verdad? El Nuevo Testamento y sellado con la sangre de Cristo y como segunda señal, la cruz del Calvario. Me gustaría pues que escuchara unas 2 o 3 veces estos comentarios para que usted amplíe. Ya le hago la salvedad que aquí solo aparecen 6 pactos. Sin embargo, en el mundo judío se considera también el 7º. Si usted quiere enseñar los 6 que aparecen aquí, pues está bien. Pero si usted quiere darles un poquito más de información, coménteles también el pacto con Leví, que es que ellos le ponen sal al pan. Le ponen sal al pan y ese es un pacto que Dios hizo con ellos. Bueno, hermano, los bendigo. Quiero mucho bendiciones en Cristo Jesús.